persuasión mesmérica, cuentos fantásticos, Edgar Allan Poe. Cualesquiera que sean las dudas que envuelvan aún la explicación lógica del mesmerismo, sus asombrosos hechos son admitidos ahora de manera casi universal. Quienes dudan de estos últimos son los meros escépticos profesionales, una casta inútil y despreciable. No hay pérdida de tiempo más absoluta que tratar de probar hoy en día que el hombre, mediante la simple aplicación de la voluntad, puede influir en su semejante y sumirlo en un estado anormal, cuya apariencia guarda una estrecha similitud con la de la muerte, o al menos más estrecha que en la manifestación de cualquier estado normal de los que conocemos. Que mientras se halla en esa condición, la persona solo puede utilizar con esfuerzo y en consecuencia débilmente los órganos sensoriales externos, aunque capta con aguda y refinada percepción y por canales presuntamente desconocidos cosas que escapan al alcance de los órganos físicos, que además sus facultades intelectuales se ven extraordinariamente incrementadas y fortalecidas, que la simpatía con la persona que ejerce esa influencia profunda, y por último, que su susceptibilidad al influjo aumenta con la frecuencia del mismo, mientras en igual proporción la peculiar apariencia producida es más extensa y más pronunciada. Digo que sería superfluo demostrar estas cosas que son, en rasgos generales, las leyes del mesmerismo, ni no impondré hoy a mis lectores tan innecesaria demostración. Mi intención en esta oportunidad es, por cierto, muy distinta. Aún enfrentando un mundo de prejuicios, me siento impulsado a detallar sin comentarios lo más notable y sustancial de un diálogo que sostuve con un hipnotizado. Llevaba cierto tiempo practicando el mesmerismo con la persona en cuestión, Mr. Van Kirk, y ya se había manifestado la susceptibilidad y el incremento de percepción habituales en la hipnosis. Mr. Van Kirk padecía desde hacía varios meses una tisis declarada cuyos efectos más crueles había aliviado con mis intervenciones, y en la noche del miércoles 15 del mes presente fui llamado a su casa. El enfermo sufría un dolor agudo en la región cordial y respiraba con gran dificultad, mostrando todos los síntomas comunes del asma. Ante espasmos de este tipo, generalmente encontraba alivio aplicándose emplastos de mostaza en los centros nerviosos, pero esa noche el intento había sido en vano. Cuando entré a su habitación, me saludó con una sonrisa jovial, y aunque evidentemente sus dolores físicos eran grandes, su ánimo parecía del todo tranquilo. Envié a buscarlo esta noche, me dijo, no tanto para que alivie mi dolencia física, como para que complazca con respecto a ciertas impresiones físicas que últimamente me han causado mucha ansiedad y sorpresa. No necesito decirle lo escéptico que he sido hasta ahora sobre la cuestión de la inmortalidad del alma. No puedo negar que siempre existió, como si fuera en esa misma alma que siempre he negado, una vaga semiconciencia de su propia entidad. Pero esa semiconciencia jamás llegó a ser una convicción. Mi razón no tenía nada que ver con eso. Todos los intentos de analizarlo lógicamente me dejaban, de hecho, más escéptico que antes. Me habían aconsejado estudiar a Cousin, estudié sus obras, así como las de sus símbolos europeos y americanos. Estudié sus obras, así como las de sus símbolos europeos y americanos. Que en mis manos, por ejemplo, el Charles Elwood de Mr. Brownson. Lo leí con profunda atención. Lo encontré lógico del principio al fin, pero lo que no era puramente lógico era, por desgracia, la argumentación inicial del incrédulo héroe del libro. En sus conclusiones
abstracciones pueden ser un entretenimiento y un ejercicio, pero no se adueñan de la mente. Creo firmemente que aquí en la Tierra, al menos la filosofía siempre nos pedirá en vano que consideremos las cualidades como cosas. La voluntad puede asentir el alma, el intelecto jamás. Repito entonces que solo sentía a medias y que intelectualmente nunca creí. Pero últimamente esa sensación se ha ahondado hasta llegar a parecerse tanto a la quiesencia de la razón que me cuesta distinguir entre ambas. También puedo relacionar directamente ese efecto con la influencia mesmérica. Lo mejor que se me ocurre para explicar lo que quiero decir es la hipótesis de que la exaltación mesmérica me permite percibir un raciocinio que en mi estado normal resulta convincente, pero que en total acuerdo con el fenómeno mesmérico no se extiende a mi existencia normal, salvo por su efecto. En el estado hipnótico, el razonamiento y su conclusión, la causa y su efecto, se presentan juntos. En mi estado natural, al desvanecerse la causa, permanece el efecto únicamente y quizás solo en parte. Estas consideraciones me llevaron a pensar que podrían obtenerse buenos resultados de una serie de preguntas precisas que se me hicieran mientras estoy hipnotizado. Usted habrá visto a menudo el profundo conocimiento de sí que revela el hipnotizado, la amplia conciencia que muestra en todo momento durante ese estado, y de ese autoconocimiento pueden sacarse indicaciones para dirigir un interrogatorio adecuado. Accedí naturalmente a realizar aquel experimento. Bastaron unos pases para asumir que Mr. Van Kirk es el sueño mesmérico. Pronto su respiración se hizo más fácil y parecía no sufrir ningún malestar físico. Entablamos entonces la siguiente conversación. En el diálogo 5 representa al paciente y P a mí. P. ¿Está usted dormido? P. Sí. No. Preferiría dormir más profundamente. P. Después de unos pases más. ¿Duerme ahora? P. Sí. P. ¿Cómo cree que terminará su enfermedad? P. Tras una larga vacilación y hablando con esfuerzo. Moriré. P. La idea de la muerte lo aflige. P. Rápidamente. No, no. P. Le hará esa perspectiva. P. Si estuviera despierto me gustaría dormir, pero ahora eso no me importa. El estado mesmérico se acerca bastante a la muerte como para concentrarme. P. Quisiera que se explicase, Mr. Van Kirk. P. Desearía hacerlo, pero exige más esfuerzo del que me siento capaz de hacer. No me interroga adecuadamente. P. ¿Qué debo preguntarle entonces? P. Debe empezar por el principio. P. El principio. Pero, ¿cuál es el principio? P. Usted sabe que el principio es Dios. Dijo esto en un tono vago, tembloroso y con todas las señales de la más profunda veneración. P. Pues bien, ¿qué es Dios? P. Titubeé en 2 minutos. No sé explicarlo. P. ¿No es Dios un espíritu? P. Mientras estaba despierto, sabía lo que usted quería decir con espíritu, pero ahora me parece solamente una palabra. Como por ejemplo, verdad o belleza, una cualidad quiero decir. P. Dios no es inmaterial. P. La inmaterialidad no existe, no es más que una palabra. Lo que no es materia sencillamente no es, a menos que las cualidades sean cosas. P. Dios es entonces material. P. No. La respuesta me dejó muy desconcertado. P. ¿Qué es entonces? P. Tras unas largas palabras y balbuceando. Lo veo. Pero es algo difícil de explicar. Otra pausa prolongada.
impulso e impregnación se modifica. La materia última o indivisa no solo impregna todas las cosas, sino que impulsa todas las cosas y de ese modo es en sí misma todas las cosas. Esa materia es Dios. Lo que los hombres tratan de encarnar en la palabra pensamiento es esa materia en movimiento. B. Los metafísicos sostienen que toda acción es reducible a movimiento y pensamiento, y que este último es el oriente del primero. B. Sí, y ahora veo la confusión de la idea. El movimiento es la acción de la mente, no del pensamiento. Lo que los hombres llaman mente es, en la medida en que podemos concebirlo, la materia indivisa o Dios en reposo. Y la facultad de automovimiento de la materia indivisa, equivalente de hecho a la abolición humana, es el resultado de su unicidad y su omnipredominancia. ¿Cómo? No lo sé. Y ahora veo claramente que jamás lo sabré. Pero el pensamiento es la materia indivisa puesta en movimiento por una ley o una cualidad inherente a ella. B. Puede darme una idea más precisa de lo que llama la materia indivisa. B. Las materias que el hombre conoce escapan gradualmente a los sentidos. Tenemos, por ejemplo, un metal, un trozo de madera, una gota de agua, la atmósfera, un gas, el calor, la electricidad, el éter lumínico. Ahora bien, llamamos materia a todas estas cosas y encerramos toda la materia en una sola definición general. Pero a pesar de eso, no puede haber dos ideas más esencialmente distintas que las que asignamos a un metal y al éter lumínico. Cuando reparamos en este último, sentimos un impulso casi irresistible de ponerlo en la misma categoría que el espíritu o que la nada. La única consideración que nos detiene es nuestra idea de su constitución atómica. Y aún entonces tenemos que pedir ayuda a nuestra noción de átomo como algo que posee infinita pequeñez, peso, solidez y tangibilidad. Suprimamos la idea de la constitución atómica y ya no podremos considerar el éter como una entidad, o al menos como materia. A falta de una palabra mejor, podríamos llamarlo espíritu. Demos ahora un paso más allá del éter lumínico. Concibamos una materia mucho más sutil que el éter, así como el éter es más sutil que el metal, y llegaremos pronto, pese a todos los dogmas académicos, a una masa única, a una materia indivisa. Pues aunque podamos admitir la infinita pequeñez de los átomos mismos, la infinita pequeñez de los espacios que hay entre ellos es un absurdo. Habrá un punto, habrá un grado de rarefacción en el cual, si los átomos son suficientemente numerosos, los interespacios deben desaparecer y la masa unificarse por completo. Pero dejaba de lado la idea de la constitución atómica. Inevitablemente asociaremos la naturaleza de esa masa al concepto que tenemos de espíritu. No obstante, es claro que sigue siendo materia, tanto como lo era antes. La verdad es que es imposible concebir el espíritu como lo era antes. La verdad es que es imposible concebir el espíritu porque es imposible concebir lo que no es. Cuando nos jactamos de haberlo concebido, solo hemos engañado nuestra inteligencia con la idea de una materia infinitamente rarificada. Creo que hay una objeción irrefutable a la idea de unificación absoluta, y está en la levísima resistencia experimentada por los cuerpos celestes en sus órbitas por el espacio. Una resistencia que existe en algún grado, como ahora sabemos, por cierto, pero que es sin embargo tan leve que aún la sagacidad de Newton la mandó por alto completamente. Sabemos que la resistencia de los cuerpos es básicamente proporcional a su densidad. La unificación absoluta es la densidad absoluta. Donde no hay interespacios no puede haber sesión. Un éter absolutamente denso detendría de manera infinitamente más efectiva la marcha de una estrella que un éter de diamante o de hierro. B. Su objeción se refuta con una facilidad casi igual a su aparente irrefutabilidad. En cuanto a la
marcha de la estrella. No hay ninguna diferencia si la estrella atraviesa el éter o el éter atraviesa la estrella. No hay error astronómico más inexplicable que aquel que asocia la conocida ralentización de los cometas con la idea de su paso por el éter, pues por muy tenue que se suponga ese éter, detendría todo trayecto sideral en un tiempo mucho más breve que el admitido por esos astrónomos que han procurado soslayar un punto que encontraban imposible de entender. La ralentización experimentada es, por otra parte, más o menos la que podría esperarse de la fricción del éter en su pasaje instantáneo a través del astro. En un caso, la fuerza de retardación es momentánea y completa en sí misma. El otro es infinitamente acumulativa. Pero en todo esto, en esta identificación de la mera materia con Dios, no hay algo de irreverencia. Tuve que repetir esta pregunta antes de que el hipnotizado comprendiera a pleno su significado. ¿Puede usted decir por qué la materia ha de ser menos reverenciada que la mente? Usted olvida que la materia de la que hablo es, en todo sentido, la misma mente o espíritu de los escolásticos en lo que respecta a sus elevadas facultades. Y al mismo tiempo es también la materia de esos escolásticos. Dios, con todos los poderes atribuidos al espíritu, no es sino la perfección de la materia. B. Usted afirma entonces que la materia indivisa en movimiento es pensamiento. B. En general, ese movimiento es el pensamiento universal de la mente universal. Ese pensamiento crea. Todas las cosas creadas son, sino los pensamientos de Dios. B. Usted dice en general. B. Sí, la materia universal es Dios. Para las nuevas individualidades es necesaria la materia. B. Pero usted habla ahora de mente y materia, como lo dicen los metafísicos. B. Sí, para evitar la confusión. Cuando digo mente, me refiero a la materia indivisa o esencial. Por materia entiendo todo lo demás. B. Usted decía que para las nuevas individualidades es necesaria la materia. B. Sí. Para evitar la confusión. Cuando digo mente, me refiero a la materia indivisa o esencial. Por materia entiendo todo lo demás. B. Usted decía que para las nuevas individualidades es necesaria la materia. B. Sí. Porque la mente, que existe de manera incorpórea, es simplemente Dios. Para crear seres individuales, pensantes, fue necesario encarnar porciones de la mente divina. Así se individualiza el hombre, despojado de su vestidura corpórea, sería Dios. Ahora bien, el movimiento particular de las porciones de materia indivisa, encarnadas en el pensamiento del hombre, así como el movimiento del todo, es el de Dios. B. Usted dice que, despojado del cuerpo, el hombre será Dios. B. Pero es mucha vacilación. No pude haber dicho eso. Es un absurdo. B. Consultando mis notas, usted en efecto dijo que despojado de su vestidura corpórea sería Dios. B. Y es verdad, el hombre sí despojado sería Dios. Dejaría de estar individualizado, pero no puede ser despojado de esa manera. Al menos nunca lo será. Salvo que imaginemos una acción de Dios volviendo sobre sí misma, una acción fútil y sin objeto. El hombre es una criatura. Las criaturas son pensamientos de Dios. La naturaleza del pensamiento es irrevocable. B. No comprendo. Dice usted que el hombre nunca podrá desprenderse del cuerpo. B. Digo que nunca será incorpóreo. B. Explíquese. Hay dos cuerpos, el rudimentario y el consumado, que corresponden a los estados de crisálida y mariposa. Lo que llamamos muerte no es sino la dolorosa metamorfosis. Nuestra encarnación actual es progresiva, preparatoria y temporaria. La futura es perfecta, última y mortal. El designio superior es la vida definitiva. B. Pero en la metamorfosis de la crisálida tenemos un conocimiento palpable. B. Nosotros sí, pero no la crisálida.
deseada por los que ya han alcanzado la vida definitiva. B. Con frecuencia ha dicho que el estado mesmérico se parece mucho a la muerte. ¿Cómo es eso? B. Cuando digo que se parece a la muerte, quiero decir que se parece a la vida ulterior, que cuando estoy en trance, los sentidos de mi vida rudimentaria quedan en suspenso y percibo las cosas exteriores directamente, sin órganos, por un medio que he de emplear en la vida definitiva no orgánica. B. No orgánica. B. Sí, los órganos son instrumentos mediante los cuales el individuo es puesto en relación sensible con determinadas clases y formas de materia, con exclusión de otras clases y formas. Los órganos del hombre están adaptados a su condición rudimentaria y solo a esta. Su condición final, al no ser orgánica, es de comprensión ilimitada en todos los puntos menos uno. La naturaleza de la voluntad de Dios, es decir, el movimiento en la materia indivisa, será una idea clara del cuerpo último si lo concibe íntegramente como cerebro. No es eso, pero concibiéndolo así, acercará a la comprensión de lo que es. Un cuerpo luminoso imparte vibración al éter lumínico. Las vibraciones generan otras similares en la retina. Esta comunica a otras a su vez al nervio óptico. El nervio transmite al cerebro vibraciones similares y el cerebro otras a la materia indivisa que lo impregna. El movimiento de esta última es el pensamiento, cuya primera ondulación es la percepción. Esa es la forma en que la vida rudimentaria comunica con el mundo exterior, y para la vida rudimentaria ese mundo exterior está limitado por la idiosincrasia de sus órganos. Pero en la vida final no orgánica, el mundo exterior llega al cuerpo entero, que es de una sustancia afín al cerebro, como he dicho, sin otra intervención que la de un éter infinitamente más sutil aún que el lumínico, y junto con ese éter, al unísono con él, el cuerpo entero vibra, poniendo en movimiento la materia indivisa que lo impregna. Es entonces a la ausencia de órganos idiosincrásicos que debemos atribuir casi limitada percepción propia de la vida final. Para los seres rudimentarios, los órganos son las aulas necesarias donde encerrarlos hasta que puedan volar. B. Usted habla de seres rudimentarios. ¿Hay otros seres pensantes rudimentarios además del hombre? B. La apiñada conglomeración de materia sutil en forma de nebulosa, planetas, soles y otros cuerpos que no son nebulosas, ni soles, ni planetas, tiene el único fin de servir de pábulo a los distintos órganos de una infinidad de seres rudimentarios. De no ser por la necesidad de la vida rudimentaria anterior a la definitiva, tales cuerpos no habrían existido. Cada uno de ellos alberga una variedad distinta de criaturas pensantes orgánicas rudimentarias. Los órganos varían en todos según las características de cada lugar. A la muerte o metamorfosis, esas criaturas, disfrutando la vida definitiva, la inmortalidad y conociendo todos los secretos salvo el primero, obran todas las cosas y se mueven por todas partes por simple volición. Habitan no las estrellas que a nosotros nos parecen los únicos cuerpos palpables y para cuyo alojamiento creemos ciegamente que fue creado el espacio, sino el espacio mismo. Ese infinito, cuya inmensidad verdaderamente sustancial se traga las siluetas estelares, borrándolas como no entidades a la percepción de los ángeles. B. Usted dice que, de no ser por la necesidad de la vida rudimentaria, las estrellas no existirían. ¿Pero cuál es esa necesidad? B. En la vida inorgánica, así como en la materia inorgánica, en general, no hay nada que impida la acción de una simple y única ley, la abolición divina. La vida y materia orgánicas, complejas, sustanciales y sometidas a leyes, fueron ideales, con el objeto de crear un impedimento. Pero de nuevo, porque la necesidad de crear ese impedimento, el resultado de la ley inviolada es la imperfección, la injusticia
todas las cosas son buenas o malas por comparación. Un análisis adecuado demostrará que el placer, en todos los casos, no es sino la contraposición del dolor. El placer positivo es tan solo una idea. Para ser felices en una determinada medida, tenemos que haber sufrido en la misma. No sufrir nunca sería no haber sido nunca feliz, pero está demostrado en la vida inorgánica. El dolor no puede existir, de ahí su necesidad inorgánica. El dolor de la vida primitiva en la tierra es la única condición para la bienaventuranza de la vida última en el cielo. Aún hay una de sus expresiones que no alcanza a comprender: la inmensidad verdaderamente sustantiva del infinito. Eso es probablemente porque usted no tiene una noción suficientemente amplia en términos de sustancia. No debemos considerarla una cualidad, sino una sensación. Es la percepción que tienen los seres pensantes del modo en que la materia se adapta a su organización. Hay muchas cosas en la Tierra que no significarían nada para los habitantes de Venus, o muchas cosas visibles y tangibles en Venus que nosotros no llegaríamos a apreciar siquiera como existentes. Pero para los seres inorgánicos, para los ángeles, la totalidad de la materia indivisa es sustancia, es decir, la totalidad de lo que llamamos espacio es para ellos la más genuina sustancialidad. Las estrellas, en tanto, por lo que nosotros consideramos su materialidad, escapan a la percepción angélica en la misma proporción que en la materia indivisa, por lo que consideramos su inmaterialidad escapa a la percepción orgánica. Cuando el hipnotizado pronunció estas últimas palabras en un tono débil, noté en su semblante una expresión singular que me alarmó un poco y me indujo a despertarlo de